Muy, pero muy buenos días a todos nuestros estudiantes de la nivelación de carrera de este segundo periodo 2016. A todos y cada uno de ustedes deseándoles lo mejor de este mundo. Hoy día nos acompaña, como siempre, nuestros distinguidos docentes, como es la licenciada Aleida de Mera y el licenciado Nexar Zambrano. Primero voy contigo, Aleida. Tenga usted muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, licenciado William, muy buenos días, compañero Nexar, muy buenos días, distinguidos compañeros de la radio, muy buenos días, queridos estudiantes. Un placer nuevamente compartir con ustedes este nuevo desafío. Sean bienvenidos a Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, Proyecto de Vida. Nexar Lenin. Gracias, licenciado William, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas todos y aquellos estudiantes que hoy día están enlazados con la radio UTM, compañera que comparte un día más, un miércoles más, una jornada más, y esperando de que esto sea fructífero para cada uno de vosotros. Y también para nuestros compañeros, amigos, como Fernando Tuala y Patricio San Pedro, de productor de la radio de la Universidad Técnica de Manabí, como es UTM Radio y TV, lo que es el amigo Patricio San Pedro. A todos, también a ustedes, muchas gracias y también mis sinceros agradecimientos y buen día para también ustedes. Estimados estudiantes, a ustedes que no han tenido esa paciencia, esa lealtad de tratar de escuchar lo en vivo y en directo, lo que nosotros comunicamos. Hemos tenido jornadas de trabajos no solamente ya vía online, sino que también se han acercado muchos estudiantes, presidentes de cursos, delegados de los paralelos para ir entendiendo todos estos procesos que son muy normales y que de una u otra manera le va a permitir conocer mejor el trabajo que uno quiere realizar con ellos. Y eso está bien, que existan esas dudas e inquietudes y poderles colaborar en todo sentido en nuestra jornada de trabajo. Esos cuestionamientos que nos brindan, que nos hacen cada día mejorar. Y entonces, para ello, ese saludo también para todos ellos que nos han visitado al Centro de Promoción de Apoyo al Ingreso. Estamos en una segunda parte. Vamos hoy día a hacer primeramente un primer análisis de lo que hicimos la semana anterior, en la que hablábamos sobre estos procesos de expansión y contracción de ideas. Hoy día también vamos a seguir con estos procesos, pero ¿cuáles son esos elementos que vimos en esos procesos? Para mencionar, primero hablamos de considerar extremos, considerar cuál es lo útil, cuál es lo inútil, cuáles son esas ventajas y desventajas, lo bueno, lo malo, lo bueno o lo malo, los riesgos y oportunidades. Todo y cada uno de estos elementos tienen que uno pasar por la vida. Cada quien ocurre esta situación y nos invita a reflexionar y bajar la impulsividad. Pero también vimos uno de los elementos que es muy importante, como es las variables. Hablábamos sobre en qué consistía, qué era y cuál era su consecuencia. Cuando uno tiene bien claro qué es una variable, qué es una magnitud y qué es una característica. Y más que todo, se podían obtener resultados de valores cualitativos y cuantitativos en las variables. No nos olvidemos de esa parte también. Claro, es un buen aporte de Aleida que de una u otra manera nos invita a que todo en la vida pase por variables, por conceptos. Si nosotros tenemos bien claro, podemos tener precisiones en la vida. Y ahí manifestamos algunos ejemplos. Y nos habíamos quedado en las reglas. Pero ¿qué habíamos dicho que son las reglas? Toda regla es para mejorar la convivencia de los grupos. Algo más, Aleida, con las reglas. Podríamos manifestar también que las reglas son acuerdos o instrumentos que facilitan la convivencia. Una característica muy importante o varias características que podemos considerar dentro de una regla es que todas las reglas tienen un propósito determinado. No se hacen por hacer, sino que de alguna manera nos dice hasta dónde, cómo y cuándo tenemos que llegar para cumplir y hacer cumplir las mismas. Así es. Miren, en todo grupo social, en todos los grupos, nosotros los seres humanos tenemos de una u otra manera que darnos cuenta que visitamos instituciones, visitamos familia, visitamos amigos
y en cada una de ellas hay reglas que algunas están dentro explícitamente ahí y hay otras que no se la han elaborado. Pero para una mejor convivencia siempre debemos tener reglas. Si nosotros no respetamos, lamentablemente vamos a tener muchas incomodidades y situaciones de angustia y desprecio. ¿Por qué? Porque no sabemos realizar reglas. Pero, ¿cómo podemos o cuál es el procedimiento para elaborar reglas? Miren, como lo dijo Aleida, hay que definir el propósito de la regla. Es decir, yo no voy a hacer una regla por hacerla. Tiene que tener un propósito. Y a veces el propósito siempre es de tener una mejor convivencia. O a lo mejor yo lo hago para mejorar las relaciones humanas dentro de ese grupo. Claro. O a lo mejor mi propósito es armonizar ciertas situaciones que no están bien, porque podemos extralimitarnos. O a la vez también para establecer compromisos. Por ejemplo, si yo hago tal cosa, si no lo hago, no voy a recibir tal beneficio. Cuando También, los chicos, por ejemplo, se van a una fiesta y viene el papá y le dice, muy bien, puedes irte, pero a las 12 de la noche ya estás acá. y fíjate que cuando nosotros vemos o definimos el propósito, comienza a nacer las variables. Y las características. Exactamente. ¿Qué es lo que nosotros deseamos reglamentar? Por lo tanto, es importante que tú veas estos procesos que van a ir encadenados en tu vida y que lo vas a encontrar en cualquier momento. Entonces, si tú tienes claro cuáles son esas variables que vas a reglamentar, nos va a hacer mejor la convivencia en el grupo. Y a la final también hay que identificar a quién va dirigida la regla. Claro, porque no todo podemos, a todos Reglamentar. podemos reglamentar. Ciertos momentos tenemos que darnos cuenta a quién está dirigida esa regla. Y cuando tenemos todos estos elementos que le hemos indicado, ahora sí, comenzamos a formular la regla. Y para que la regla Tenga peso, hay que ver esa verificación. Claro. Y darnos cuenta Y en que, este sentido, ¿a quién puede ir dirigida las reglas? en todo sentido, al grupo donde estamos. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos de reglas. Usted lo decía, que en la propia familia podemos tener nuestras reglas, nuestro compromiso. Exactamente. como Allá que compañeros yo de voy. trabajo, nuestras reglas. Vamos haciendo un ejemplo para que nuestros estudiantes tengan con mayor claridad estos ejemplos de reglas. Hay uno por ahí que tengo. Los padres deben escuchar los planteamientos de sus hijos. Fíjense en cómo, a quién va dirigida. ¿A quién va dirigida la regla? A los padres. Dice, deben escuchar. La palabra escuchar viene siendo una variable, Claro. una característica de una variable. Y los planteamientos de sus hijos, viene siendo un complemento de esa variable. ¿A quién va dirigida esa regla? ¿O qué consecuencia debe tener esa regla? Entonces, es importante que de una u otra manera nosotros sepamos a quién va dirigida, con qué propósito, porque el propósito es que uno tiene que escuchar también lo que le dicen las personas, los hijos. Yo creo que usted sí compartió esa vivencia donde íbamos al salón de clase y le recomendaba al profesor que hay que ser puntual, ¿no? A la hora de ingreso. Te ponía un límite, un tiempo indicado. Claro, entonces Esa es una regla. Exactamente, pero debe ser bien planteada. Por ejemplo, ¿cómo diríamos ahí? Los estudiantes deben de asistir puntualmente a clases. Quiere decir que eso es una regla y es una convivencia. Pero sí, fíjense en algo. A veces los seres humanos como que no queremos que nos pongan reglas. ¿Y qué error? Porque si uno desea y pone como regla asistir puntualmente, significa que las personas que ingresen impuntualmente no provoquen distracciones y problemas de volver otra vez a repetir lo que uno se está acordó en un inicio dentro de la hora de clase. Las reglas tienen que ser para cumplirlas y en todo grupo debe haber reglas. Vamos a otra más. Otra vez dice, los estudiantes deben estudiar
diariamente. ¿A quién va dirigida la regla? A los estudiantes. Si saben la palabra deben, debe ser una palabra que debe, a lo mejor, puede hacer valga redundancia, debe estar ahí. Los estudiantes deben estudiar diariamente. Vamos con otro. Todos los maestros deben llegar puntualmente a su clase, porque no es los estudiantes, solo los estudiantes, sino que también tiene que ser quien dirige la regla. Claro. ¿No ves que la regla no solamente es para uno? Debe ser compartida entre estudiantes y maestros. Exactamente. Tiene que haber una equidad. Una equidad. No necesariamente que sea el docente el que no llegue puntualmente. Entonces, las reglas deben tener su característica. Deben de saber a quién va a ser dirigida. Deben de saber cuál es el propósito. Deben de tener como identificar a quién va y luego formular las reglas. Y verificar si las reglas se están cumpliendo como se han programado o como se han planteado. Hay que verificarlas, pues. No voy a ubicar una regla solo por ubicarla y a la final no cumplirla. Miren, es una norma que debemos de tener todo. Es por eso que si los estudiantes, maestros, el público en general no cumple con esto, lamentablemente la situación va a ser insostenible. Digamos, si no existen reglas claras, precisas, y no deben ser ambiguas. Es decir, que sea difícil de entender, porque hay a veces que se le ponen unas palabras, unos hechos que lamentablemente confunden. Entonces, debe ser claras y precisas. Por lo tanto, esas son las reglas. Estos son los procesos de regla y le hemos manifestado a nuestros estudiantes lo que son algunos ejemplos de reglas. Vamos a otros ejemplos para que más o menos, porque le comento, estimado estudiante, esta vez iba a haber trabajo y mucha ocasión van a ser solamente ejemplos. Los estudiantes van a poner ejemplos de lo que nosotros hemos hablado. Ejemplo de considerar extremo, ejemplo de lo que es una variable con su característica y ejemplo de lo que son reglas. Por lo tanto, otro vamos a ver. ¿Qué le parece esta regla? Todos los padres deben proveerles uniformes limpios a sus hijos 2 veces por semana. Todos los estudiantes deben llevar su uniforme bien presentado. Los maestros deben verificar que sus alumnos lleven el uniforme reglamentario. Fíjense que estamos hablando en el nivel educativo. El propósito es llevar una mejor conducta. El compromiso de los padres que también deben de tener al momento. Compromiso de padres, estudiantes y profesores. Quiere decir que no se debe escapar nadie. Por eso le decía yo, para dar un ejemplo de regla, no solamente debe de ser para una cierta persona, sino para todo. Por ejemplo, aquí las reglas para estar aquí en la radio. Las reglas las pone, hay reglas para el jefe, hay reglas para los que son subordinados, hay reglas para los que son comunicadores, hay reglas para el conjunto de actores que están dentro de un momento determinado. Entonces, estimados estudiantes, esto hay que tener preciso que debe haber reglas para todo. ¿Qué le parece si vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para hablar más sobre estos procesos de expansión y contracción de ideas? Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Muy bien, volvemos de nuevo otra vez con el tema de contracción y expansión de ideas, pero ya vamos en este momento a adentrarnos a otros temas que son muy importantes. ¿Qué le parece si yo le doy primero un ejemplo a ustedes? Ya. ¿Qué pasaría si un estudiante faltaría entre 3 a 5 días? ¿Qué pasaría
si un estudiante faltaría entre 3 a 5 días a clase. Posiblemente muchas cosas, ¿no es cierto? Claro, está Usted enfermo. pero usted ya está dando, se está imaginando algo, Ah, ya. pero no es lo que usted a lo mejor crea que es. Pero cuando él regresa, póngase en la posición del estudiante. Yo le voy a responder. Fíjese, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Cuando uno pierde una secuencia Ah, ya. de llegar todos los días a estudiar, a trabajar, siempre va a llegar con un vacío, que no sabe qué sucedió durante esos días, qué hubo de novedad sobre ese día, qué clase dio el profesor, y se perdieron esos conocimientos. Y los estudiantes no se dan cuenta que ahí hay una consecuencia, que puede ser, a lo mejor, si no se entera bien de las cosas que sucedió, va a haber problemas. Veamos en el caso nuestro. ¿Qué pasaría si ustedes no llegaran a su puesto de trabajo por espacio también de 5 días? No es que están de vacaciones. A lo mejor, como tú lo decías, Leila, lo primero que uno piense, porque a uno le ha sucedido, es que tuvo una calamidad doméstica. A lo mejor puede ser que tuvo una enfermedad. A lo mejor algo le sucedió. O Pero tuvo sí otras sabe actividades. que estamos primero con puras hipótesis, Estamos como especulando más. especulando, Cuestionando, preguntando. preguntándonos por qué motivo no ha llegado. Y muchos ejemplos se dan. Por ejemplo, licenciado, compañera, esta semana yo, el día lunes, empecé a monitorear las asistencias de los estudiantes en nuestra clase, pero me doy cuenta de que un estudiante que tenía los apellidos y nombres no aparece con sus 3 asistencias. ¿Ya? Mi cuestionamiento es, ¿qué habrá pasado con el estudiante? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué no ha asistido con su asistencia? Pero ¿cuáles son las consecuencias que va a repercutir Al no haber al registrado no haber contenido. registrado su asistencia? Fíjate que ese es el tema que vamos ahorita a analizar. Considerar consecuencias. Considerar consecuencias. Considerar consecuencias, porque es una cosa que tiene todo en la vida. ¿Y qué es esa ley? Considerar consecuencias. A ver, considerar consecuencias. Cualquier hecho o suceso o acción genera consecuencias que no debemos ignorar. En muchos casos, nos previenen o alertan acerca de lo que puede suceder en el futuro, más bien o para mal. El considerar estas consecuencias nos invitan a pensar en las consecuencias y estas explican el mirar hacia el futuro para prever los resultados de una acción o plan. Si nosotros de alguna manera estas consecuencias las maquinamos o las puntualizamos, pues al hacerlo, simplemente esto va a permitir es dar como una amplitud o ver qué puede suceder si no hacemos tal cosa en lo posterior. Esa es la finalidad de... Porque aquí en las consecuencias, he estado revisando, y en nuestro convivir diario tenemos consecuencias a corto y a largo plazo. Claro, todo depende, porque fíjate que el ejemplo que le pongo del estudiante y el docente, Claro. bueno, fue en un determinado momento, pero veamos si son reiteradas las reiteradas situaciones. veces. Sí sabe que las consecuencias a lo mejor pueden ser Catastróficas. y muy lamentables. Ujú. Entonces, todos los seres humanos tenemos que saber que todo hecho, situación o lo que nosotros hagamos y no hagamos va a tener su consecuencia. Entonces, estimado estudiante, si usted no estudia, va a tener su consecuencia. Si usted no investiga, va a tener su consecuencia. Y eso es que nos anima a prever la situación. Y a veces a veces hay gente que dice, este man es adivino, como que me dijo que iba a suceder estas cosas. No es que sea uno adivino, sino que uno sabe que va a suceder. No vengan a trabajar.
y verán cuál es la consecuencia. A la casa nos van a dejar la... O sea, pero sí, Carta de despido. pero sí es bueno medir y considerar consecuencias. Sí, Como ser humano yo creo que es bueno considerar consecuencias. estimados estudiantes, jóvenes y todos los que nos escuchan, de una u otra manera en la vida debemos de darnos cuenta que lo que hagamos o dejamos de hacer tiene su consecuencia. Y ese es, Resultados negativos. claro, su estado negativo, pero también puede también tener su estado positivo. Entonces, ¿qué le parece si le doy otro ejemplo? ¿Qué le parece que si, cuál sería la consecuencia, estimado estudiante, que usted ya para el día lunes tiene un examen, pero justo el sábado tiene una fiesta y el domingo tiene que practicar deporte? Si usted elige entre la fiesta y practicar deporte, ¿cuál será la consecuencia que tendrá para el examen? A lo mejor No va a poder rendir bien el examen. no lo va a poder No va rendir, a poder. a lo mejor va a tener dificultades, pero usted tiene que asumir. O a la final los apuntes que tomó en clase le van a ayudar a recordarlo todo y a salir bien el examen, pues. Sí, pero lo hizo. Ay, ahí sí habría que preguntar. No, es que también los estudiantes tienen que Claro. tomar apuntes ¿En en qué clase hacen? Pero no lo hacen. y no lo hacen. Entonces eso tiene su Consecuencia. A corto plazo. y a corto plazo, Claro, claro. porque ¿cuál sería A largo plazo. largo plazo? A largo plazo es que pierde nunca semestre. que pierde el semestre. Repruebe. Claro, repruebe. Repruebe. Es fácil. Así es. Y son ejemplos claros. Son cosas hechas de Son nuestra vivenciales vida. porque uno prácticamente los permanecen en todo momento, o sea, están presentes allí. Lo que le estamos dando a cada uno de ustedes son cosas que pasan a diario. Son procesos mentales que ocurren. Considerar extremos. Las variables que están todos los días en nuestra vida. Las reglas que debemos de conocer y convivir. Y hoy día te presentamos Las consecuencias. las considerar consecuencias. O sea, Entonces- la variable, considerar variable y considerar consecuencias. Así Ay, es. Pero ahí entra un punto muy importante, pues, ¿Ya? el considerar alternativas. Claro, pero hagámoslo primero con un ejemplo. A ver, ¿Cuál sería serían las alternativas para pasar un día feriado con un grupo de compañeros? ¿Cuáles serían las alternativas? Vamos a buscar alternativas allí. ¿Ah? Sí, vamos a buscar. Podemos buscar alternativas en ese ejemplo, diciendo cuáles serían las alternativas para pasar un día feriado con un grupo de compañeros. ¿Cuál sería una de las alternativas suyas? A ver, por ejemplo, compañerita. A ver, ¿qué sería? Pasarla muy bien. Una claro, alternativa. divertir, tal vez Pero eh, fíjate que antes de pasar con tus compañeros o compañeras, tienen que darse cuenta a dónde voy. muy bien. Me voy al campo, ¿Viajaré a otra ciudad? viajaría a otra ciudad, o me voy a la playa. Son alternativas. Y dentro del paseo, puedo que se me viene la idea, voy a la playa y con mis compañeros en ese momento programamos Hacemos un una juego, parrillada. una parrillada, un juego, un baile, una fiesta. Sí, pero todo elemento en la vida debe de ir planificado, Hay que hacer un Organizado. plan. organizadamente. Claro. Y considerar alternativa es una operación de pensamiento o proceso que nos permite identificar posibles explicaciones de un hecho o situación y nos ayuda a encontrar posibles cursos de acción o posibles opciones al hacer una selección a una O una escogencia. escogencia. El proceso considerar alternativa consiste en tratar de encontrar deliberadamente posibles soluciones, explicaciones o cursos de acción de un hecho o una situación. Otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué le parece? Ahorita que lamentablemente un club de fútbol con todos sus integrantes ha fallecido Sí. y que hemos tenido un campeonato nacional muy apasionado, voy a hablar de fútbol. ¿Qué te parece que el equipo campeón de la temporada pasada
ha perdido 10 de 12 juegos. ¿Cuáles podrían ser las alternativas para explicar este hecho? A ver, el campeón en esta nueva temporada, de 12 juegos, ha perdido 10 juegos. O sea, en el 2015 quedó campeón. Sí. En el 2016 De 12 partidos, ha perdido ha perdido 10 10 partidos. 10 partidos o 10 juegos. ¿Cuáles son, por qué sería a lo mejor alguno de las alternativas? ¿Cuáles serían? A lo mejor los jugadores se sintieron mejor y sobrevaloraron la situación. A lo mejor, Se confiaron. exactamente, Se confiaron y y por eso están en esa posición. Pensaba que se iba a ganar fácil el partido. No tal es vez el espacio. A veces uno dice, no es el plantel adecuado. Pero si ha sido el campeón. Hubo cambios. A lo mejor hubo cambios. El técnico. Esa es una alternativa. El técnico Al pensó de final otra manera. no practicaron, tal vez no se prepararon. No se con tiempo. prepararon. No hay se trabajo prepararon. en el equipo. No hay trabajo en el equipo. Fíjense que O al ustedes final no les están dando. pagaron. Oh, exactamente. Fíjense que ustedes están dando alternativas. Eso es considerar alternativas. En la vida debemos de tener muy en cuenta este proceso mental. El acto de buscar más alternativas, fíjense que el acto de buscar más alternativas generalmente depende del criterio y la disposición de las personas, porque las personas, en este sentido, con una Basta. o dos se sienten complacidos. Pero Somos fíjense, conformistas. pero fíjense que si nosotros manifestamos Claro. más alternativas, a lo mejor podemos acertar en el hecho de lo que sucedió o el hecho de que buscamos algunas razones. Yo a veces he querido viajar con la familia y le he preguntado dónde quieren ir. Si le dicen a ustedes, hay un bus de la Universidad Técnica de Manabí para que haga un recorrido por 3 días, Ya. ¿cuáles serían los lugares que ustedes quieran ir? Alternativas. A mí me gustaría ir a Colombia. O visita otra cultura. Bueno, a lo Aunque mejor. también podemos definir Sí, aquí, si se acuerda que usted formuló el ejemplo de Ya. del día del feriado, ¿no? Listo. ¿Cuáles serían las alternativas para irnos un día de feriado? Sí. O aprovechar el feriado en comparación con la práctica que hemos hecho ahorita sobre el equipo de que 12 había ganado 10. sí, Entonces, aquí estamos midiendo dos clases de alternativas. ¿Por qué? Porque en una me genera idea. Por ejemplo, usted le está preguntando de irse de vacaciones Claro. y ella dice, bueno, yo tengo idea de irme a Colombia. Tú has dicho algo muy importante, y disculpa, Nexar, Lenín, lo que generar idea. Y eso es lo que debemos de una u otra manera en nuestro pensamiento, generar ideas. Eso es para considerar alternativas. Vuelvo y te repito, las ideas son muchas, bastantes, pero a veces solamente depende mucho de los seres humanos. A veces más tenemos una o dos posibilidades. ¿Y cuál sería, en este aspecto? A ver, si yo digo, solo doy 3 ideas, pero usted tiene 10 ideas. A lo mejor esas 10 ideas Son como alternativas. son alternativas mucho mayor productivas que las 3. ¿Y cuál? O Y sea, a lo mejor puede mejorar el criterio de la otra persona. Pero no nos olvidemos de algo. Nos dan la propuesta de que tenemos a disposición el bus de la universidad. Así es. Dígame, Y nos dan 3 días. 3 días para Dígame. utilizar el bus. Sí, para Pero ir visitar. no nos identifican qué tipo de disponibilidad le vamos a dar a tener el bus. O sea, Entonces, si es para irnos de paseo, si es para irnos a una Paseo. visita, para ser más claro, centro. un paseo. es un paseo. Es un paseo. Sí. ¿Y qué usted le gustaría encontrar? Ay, que yo ya pido mucho, pues. No me van a llevar a Colombia. La idea es que, o sea, mi intención y lo que estaba yo refiriéndome era del ejercicio 1, de lo del feriado, con el ejercicio 2, del equipo que ha perdido
10 de 12 juegos a la temporada anterior. Entonces, en una nos genera idea, pero en la otra, ¿en qué me ayuda? A generar solución a un problema. Por ejemplo, decíamos, ¿no? ¿Qué pasó con este equipo? Claro. Entonces, generamos de que a lo mejor hubo cambio de director técnico, el desconcentración de los jugadores o del plantel, no hay Se trabajo en confiaron, equipo. Entonces, buscar solución con esas alternativas al problema que está sucediendo. Cuando nosotros comenzamos a generar mayor cantidad de alternativas, podemos buscar cuál es la mejor y podemos argumentar cuál es la que más nos conviene. Pero si usted solamente tenía 2 alternativas o una sola, Yo tengo muchas, sino que esa es la más. claro, la más inalcanzable para usted a lo Sí, mejor a o lo alcanzable para otros. Entonces, en Exactamente. ese sentido, tenemos que darnos cuenta. Es como que, voy a ponerle otro ejemplo, también hablando de, soñando un poquito. Soñar no cuesta nada. Eso es Exactamente, lo bueno, soñar un que no nos poquito. cobran por soñar. Exactamente. Hay un ticket para viajar a Europa. A Europa. Bueno, Qué malo. vamos a ver si nos vamos a Europa, pero solamente nos dicen que debemos de visitar un solo país. Y usted comienza a buscar las alternativas. ¿Qué país me gustaría conocer en Europa? Y entonces algunos a lo mejor comienza y enumera una o 2 O algunas. o más de 2. Pero a la final le da la propuesta de los 3 países. No, Pero solamente un solo país. Aquí Un ya solo no, país. no estamos hablando de Dentro 3 de, días. dentro de Europa. Dentro de dentro de Europa. Europa. Bueno, Entonces, ahí fíjense, establecer tal vez qué es lo que ofrece, tal vez la cultura de ese país, tal vez el deseo que uno tenga de conocer, de intercambiar sí sabe muchas razones. por qué estoy hablando de estos ejemplos. Porque quiero recalcar en algo. Quiere irse y no puede. No, que estamos volviendo otra vez hacia atrás. Considerar extremos, Ujú. Considerar variables. considerar variables. Y las reglas, Para poder tener ir a un lugar, debes de cumplir reglas. O para subirte al autobús o a Considerar subirte en el extremos. avión, también tienes que tener reglas. ¿Por qué? Porque las personas nos dicen, a las 9 de la mañana los vamos a partir o se debe de partir. Porque si tú no cumples las reglas, lamentablemente te vas a quedar sin paseo y sin ir a ningún lugar. Entonces fíjese que un ejemplo de considerar alternativas también nos ayuda a considerar consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias que llegaríamos? Ejemplos claros. A ver, para los estudiantes, para los que nos están Quedaría sin escuchando paseo, y para todos aquellos que a lo mejor y yo sé que sí existen estudiantes que cuando postularon para una carrera habían alternativas. Habían Así es. alternativas. Y hay muchos que eligieron y postularon como última opción una carrera que no era mi vocación. Pero no supieron que al aceptar, un ejemplo me propusieron, al aceptar mi carrera, iba a Tener consecuencias. consecuencias. Y que hoy en día muchos estudiantes Han se dejado. acercan por nuestro departamento y dicen, es que esa carrera ya la escogí porque no tenía otra opción, pero hoy me quiero cambiar. Pero no midieron las las consecuencias. consecuencias por medio porque se le da las alternativas. Ujú. Fíjense Volver que a dar otra vez la prueba. a lo mejor, pero fíjense que uno de los elementos que también vamos a hablar es el de definir objetivos. Claro. Y esos objetivos, ¿qué nos dicen? Que esos objetivos tienen que identificarse de una manera clara. Tienen que tener un propósito, tienen que tener una intención y tienen que tener una meta. Exactamente. Definir objetivos. Vamos a ver y le pregunto, ¿usted cuál es el objetivo que tiene un policía? Velar por la seguridad, el bienestar de la sociedad, de la comunidad, del país, mantener el orden, la disciplina, El objetivo del docente. formar
profesionales con principios éticos, valorativos, que generen un nivel de formación académica amplio y estructural ante el lugar o el espacio donde se desenvuelvan. ¿Cuál es el objetivo del estudiante de la nivelación? Cumplir con sus Pasar el obligaciones. semestre. Y muchas veces pasar el semestre. Claro. Quiere decir que todos los seres humanos tenemos que cumplir metas. Yo tenía un objetivo antes de subir aquí a la radio. ¿Sí? Era de que los chicos puedan escuchar comúnmente o normalmente estas clases. Así es. Sí. Entonces, fíjense que la vida también está hecha de objetivos. Y hay que también definirlos. ¿Qué es lo que estoy tratando, estimado estudiante y compañero? Que de una u otra manera todo en la vida se desarrolla en unos procesos mentales que son bastante claros. ¿Cuál es el objetivo del vendedor? ¿Cuál es el objetivo del que compra? ¿Cuál es el objetivo de ese vecino que está en tu casa? Hay un ejemplo claro aquí. Dice, en un vecindario hay una casa en venta y una pareja desea comprarla. ¿Cuáles serán los objetivos de quien vende la casa, de la pareja que desea comprarla, de los vecinos de la casa y del niño hijo de la pareja? Eso lo vamos a resolver en la siguiente pausa. ¿Qué le parece? Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Muy bien, estamos de nuevo otra vez con estos procesos de contracción y expansión de ideas que son muy emotivos. Nos encanta de una u otra manera profundizar en estos detalles. Nexar tenía, bueno, hay una casa en venta. ¿Qué serían los objetivos del que, A ver, porque el que compra y el que, No, el que vende? el que vende, el que O- compra, la pareja que compra, Sí. tiene un hijo. Listo. Pero también existe en la pregunta los vecinos. Entonces, cada uno de estos citados tiene su objetivo. Por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo del vendedor al vender su casa? ¿Cuál sería el objetivo? Obtener un buen precio por la venta de la casa. Pero también no nos olvidemos cuál sería el objetivo de la pareja compradora, la pareja que compra. Que está ubicada en un buen sector. En un buen sector, puede ser que la compra de esa casa sea muy cómoda y que esté al alcance económico para su bolsillo. Con el ejemplo que Nexa nos está manifestando, tenemos bien claro que también existen puntos de vista. Mira, claro. y eso es el otro proceso, el considerar otros puntos de vista, Ujú. que es muy importante. Voy con un ejemplo para mi estimado estudiante. A ver, ocurre un atraco, lamentablemente, a una persona en la calle frente a la oficina de un banco. ¿Qué pasará cerca del hecho? Cada una de las siguientes personas. Fíjate que existe la víctima del atraco, existe el atracador. A lo mejor, como fue cerca al frente del banco, estuvo por ahí el vigilante del banco, que se queda mirando el hecho desde el interior del banco. Y por ahí pasaba un transeúnte, testigo del atraco. Pasó este hecho, pero cada quien tiene su punto de vista. Es decir, que hay que considerar quiénes están inmersos, y aparte del individuo, qué otras personas o quiénes de las personas que nos rodean o el espacio donde nos encontramos también están de evidencia para justificarnos. Vamos a un ejemplo más sencillo. Estamos los tres. Estamos los tres en la calle, de repente se acerca un atracador y lo primero que hace es que le solicita, claro, mediante una arma que tenga el atracador, le solicita la billetera y el celular a mi amigo Nexa. Chúpate, vamos viendo la situación, es intranquilidad y sale corriendo. ¿Cuál es el punto de vista del atracador? Chúpate, a lo mejor debe decir, qué fácil que fue robarle a esta persona. Salí corriendo, me gané mi celular Y la billetera. me llevé la billetera.
Y recién había cobrado. Y bueno, eso es lo peor. ¿Qué pensaría Nexar, que fue quien le robaron? Yo sí soy salado. Me roban a mí y no roban ni a Leila ni lo roban a William. Qué salado que soy A yo. la final iba con el celular en la calle y ese fue el motivo. A lo mejor. Pero también había muchas personas alrededor. Y a lo mejor eso ocurrió frente a un banco y estaba el vigilante. ¿Y qué pensó el vigilante? Como a lo mejor dijo, fue allá, no fue acá en mi institución. ¿Yo por qué me voy a meter en problemas? Fíjense que existe, a lo mejor vio por ahí, alguien vio el robo y dijo, ve, como no fue a mí, no pasó nada. Fíjense que en todo momento, en toda acción, en toda situación nos encontramos con puntos de vista diferentes. Puntos de vista que de una u otra manera nos invita a que todas las personas seamos diferentes y que las cosas ante un hecho pueda generar otro punto de vista. ¿Y qué es otro punto de vista? Es dar la oportunidad o dar la apertura a sacar otras conclusiones, pues. A poder decir, a tomar en cuenta opinión en el sentir de los demás. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué no pudo haber pasado? La opinión de otro ser humano. Uh-huh. Y es que nosotros no nos debemos de molestar lo que en muchas ocasiones a lo mejor opinen de algo. Que digan que el mejor equipo en los actuales momentos del Ecuador, para mucho, es Barcelona. Dígalo. Sí, Barcelona, dígalo. Exactamente. No necesariamente es un punto de vista de otro que lo está escuchando, que a lo mejor piensa que da su aporte, pues, da su opinión. Su criterio. Y eso no significa que en realidad sea así. el mejor equipo. Pero ahí hay que considerar algo. Sí. Hay que considerar la prioridad. Que es otro de los elementos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Exactamente. Es el proceso que nos permite seleccionar de un grupo de opciones las más importantes o la que más se ajuste a un criterio que está definido de antemano. Ustedes hablaban de Barcelona. Bueno, se dio el caso, ¿no? Vino a relucir el equipo de Barcelona. Bueno. Pero ganó MLE. Bueno, eso es punto aparte, para que no nos sentamos aludidos algunos. Vamos a hablar. Mira que considerar prioridades. Llegó un estudiante, dijo lo siguiente: yo no voy a asistir a clase con el docente porque todavía yo estudio en una universidad particular. Y con la universidad particular voy a hacer un viaje de un trabajo. Y me preguntó la estudiante que cuál sería el mejor camino. Considere prioridades. Elija la universidad donde está actualmente. Bueno, es que estaba en dos. Pero quedarse en clase o hacer el trabajo, prioridad. Los seres humanos tenemos que también existen prioridades. Y para eso hay pasos. Uno tiene que tomar en cuenta el propósito objetivo de la selección. Pensar en muchas ideas. Seleccionar un criterio de prioridad. ¿Por qué yo lo hago? Y aplicar el criterio y seleccionar la idea más importante. Los seres humanos también tenemos prioridades. Prioridad es el trabajo o la familia. Ambos son importantes, pero si no hay trabajo, no hay familia, porque ¿cómo sustento los gastos? O sea, son dos cosas que van de la mano, pero al final el trabajo... ¿Estudio o trabajo? Si no tengo un título, primero tengo que estudiar. Pero fíjate, organizo mi tiempo, a medio tiempo, pues un trabajo que lo que yo le estoy preguntando tiene que ver con todos estos procesos mentales
que hemos trabajado. Considerar extremos. Considerar variables. Reglas. Considerar Consecuencias. considerar alternativas, tener objetivos claros, considerar otro punto de vista y considerar prioridades. Estimado estudiante, la tarea que ustedes deben de cumplir en esta clase, ya para la próxima semana, esto es para la próxima semana, y hablar ya de la próxima semana, si hoy día estamos 30 del mes de noviembre, si yo le digo, Viernes 9. Miércoles estaremos- 7 o jueves 8. O viernes 9. no, vamos a darle una oportunidad a los jóvenes. ¿Qué le parece si le dejamos para el 8? ¿Sabe por qué? Porque Porque A lo 9. mejor el 9 es el último, el Hasta trabajo proyecto de vida. proyecto personal de vida. Pero ¿en qué consiste el trabajo? Solamente en una sola hoja. En una sola hoja usted me va a poner un ejemplo de cada uno de todos estos elementos que hemos hablado sobre lo que es proceso de contracción de idea y expansión de idea. En una sola hoja, estimado estudiante, realizar la tarea. Y para los estudiantes que todavía se acercan a conversar sobre el proyecto personal de vida, siempre estamos a disposición para de una u otra manera orientarlo. Estimado estudiante, esperando de que haya sido de su satisfacción, quiero en nombre de Aleida, en nombre de Nexar Lenín, muchas gracias. en De nombre igual manera. de Patricio, en nombre de Fernando, despedir este programa que esperamos que de una u otra manera les sirvan para su vida. Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días.